Buenos días a todas y todos. Es un gusto tener el foro, porque finalmente todos los eventos que hacemos en la facultad, en los talleres, en las áreas, pues son para ustedes. Ustedes son los principales beneficiarios y qué bueno que haya una participación importante. El día de hoy se trata, no es una conferencia, a menos que ellos digan lo contrario, es una conversación. Tenemos con nosotros a Elis Beltrán Mendoza. Perdón, Mendoza y Elis Mendoza y Sergio Beltrán García. Nos van a dar un taller de Forensic Architecture. Si no sabemos bien de qué va, es la idea que ellos nos van a orientar un poco. Y a mí me gustaría que antes de comenzar, bueno, yo soy el arquitecto Jorge Páez Vieira, soy el coordinador del área de Teoría, Historia e Investigación de la licenciatura, y hoy se va a integrar conmigo, espero que no tarde, la maestra Claudia Ortiz, que es la coordinadora del área de urbano ambiental. Bueno, entonces antes de comenzar de lleno, me gustaría que se presentaran y que nos dijeran un poco su trayectoria para qué los tiene por acá, y pues encantados de recibirlos. Gracias. Bueno, mi nombre es Elis Mendoza, yo soy egresada de esta facultad, del taller Marcheto. Estoy haciendo un doctorado, terminando un doctorado en la Universidad de Princeton, en Historia y Teoría. Y mis áreas de investigación dentro del doctorado son migrantes y las estructuras que se han, o sea, que en los 60 y 70 se experimentó para administrar estos campamentos y estos refugios, ¿no? Entonces la historia de esta experimentación y cómo los arquitectos se van como a este nuevo gobierno internacional que es el mundo de los refugiados. Y estando en Princeton conocí a Eyal Weizman, porque estaba ahí de Global Scholar, que es el director de Forensic Architecture, y tomamos un caso juntos en Guatemala sobre esclavitud sexual y doméstica de las mujeres en la selva durante la guerra del 82 al 88. Y entonces lo que hicimos lo que nosotros propusimos y lo que llevamos al final a un reporte que se presentó en la Corte de Víctimas Vulnerables fue primero encontrar los rastros de los campamentos militares, que ya hace mucho que no existen, y entonces los militares, uno de sus argumentos era que esos campamentos realmente nunca habían existido y que era una especie de rumor. Entonces nosotros empezamos a buscar con diferentes técnicas de satélite, de LiDAR, yendo a campo, empezamos a buscar las diferencias dentro del territorio para ver dónde habían dados de concreto enterrados, logramos encontrar los cimientos, logramos encontrar las medidas, las comparamos con los manuales de construcción del ejército de esa época, nos dimos cuenta que eran exactamente, y eran unas medidas como un poco raras, 62 metros por 62 metros, ¿no? O sea, no era 10 por 10, 20 por 20. Y luego en base a eso y recuerdos de los hombres de ese pueblo que se llama Secursarco, logramos hacer la reconstrucción en 3 dimensiones, y ya que teníamos esa reconstrucción en 3 dimensiones, las mujeres vinieron a ver la reconstrucción y a aportar su testimonio de lo que había pasado en esos años, y logramos comprobar pues varias de las cosas que ya venían 30 años diciendo: dónde estaban localizadas las fosas, dónde estaban los pozos de castigo, dónde estaban los lugares donde sistemáticamente eran abusadas, y también los cambios que se hicieron en el pueblo, porque una de las tácticas del ejército era cambiar, bueno, desaparecieron a los hombres, ¿no? Muchos se fueron, tuvieron que huir, pero muchos desaparecieron. A las mujeres las llevaron a estos campos a que sirvieran de entretenimiento para las tropas. Y los pueblos, mientras estaban vacías, primero los quemaron y luego reacomodaron ciertas cosas, las iglesias, las plazas públicas, los terrenos que eran de la gente que había organizado a los demás campesinos. De manera que cuando llegaron, después del 87, cuando empezó la amnistía, no podían reconocer su propio pueblo, porque todo había sido cambiado. Entonces la memoria que tenían del pueblo y de la forma que sus tradiciones se llevaban a cabo ya no cabían en ese espacio. Y entonces también llevamos ese análisis a la corte para demostrar que ese era un tipo de violencia estructural, y conseguimos habían 12 peritos, todas mujeres, antropólogas,
ingenieras, antropólogas forenses, sociólogas, trabajadoras sociales, o sea, había psicólogas, había una batería enorme de especialistas, y conseguimos una condena de 182 años para el mando militar y de 87 años para la gente del pueblo que había decidido trabajar junto con los militares y que eran los que hacían las listas para desaparecer gente y matar gente, ¿no? O sea, los killing lists que le dicen los gringos. Y después de eso he seguido trabajando con la ONG que organizó esto se llama Mujeres Transformando el Mundo, que es una ONG de abogadas feministas que opera en Guatemala, y con ellas ahorita estoy llevando otros 3 casos. Pues no muy distinto al camino de Liz. Yo también soy egresado de esta facultad. Estuve como la mitad de mi tiempo en el RENA y la otra mitad en el TECA, de experimental de composición arquitectónica. Cuando yo era alumno en esta facultad, eran muy importantes las conversaciones que miraban a la violencia en México como un problema de diseño. Algunos de ustedes quizá han escuchado esta frase famosa de Mies van der Rohe, que pues, la arquitectura es la voluntad de los tiempos amarrada al espacio. Y para mí la pregunta que me detonó y me lleva al camino, pues, que estoy aquí con ustedes, era preguntar cuál era la voluntad de los tiempos en México en 2008, que fue con 2007, que fue cuando entré a la facultad. Apenas había iniciado la guerra contra las drogas. Y bueno, eso me llevó a empezar a estudiar, me obsesioné con la memoria y los memoriales. Empecé a estudiar la memoria desde un punto de vista crítico, teórico, todo con el ánimo de generar una teoría de diseño de memoriales para poder acompañar a víctimas de violaciones a derechos humanos y poder ofrecerles mis servicios como arquitecto, porque pues, las víctimas de este país no solo necesitan servicios de médicos o de psicoanalistas o acompañamiento psicosocial, pues, o de abogados, necesitan muchos servicios y el diseño es uno de los servicios que necesitan las víctimas de este país. Entonces, a partir de 2013 hasta 2017 me especialicé en este acompañamiento de memoria. Tuve la oportunidad de construir el memorial News Divide, que está en la Gustavo Amadero, y desde ahí otros 15 proyectos de memoriales, algunos experimentales, otros son objetos efímeros en el espacio público. Pero en 2017 hubo una exposición en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, muy importante, que fue el de Forensic Architecture. Quizá algunos de ustedes no tuvieron la oportunidad de ir a esa exposición, pero presentaron una investigación sobre el caso de Ayotzinapa. Y lo voy a mencionar más adelante, pero esa exposición fue la que a mí me hizo darme cuenta que necesitaba aprender estas metodologías. Me fui a hacer una maestría en Londres con Forensic Architecture, ya llevo 2 años y medio trabajando con ellas. Y pues bueno, toda la intención siempre fue regresar acá a México y empezar a capacitar, a crear espacios donde se pudieran detonar estas metodologías para también acompañar a las víctimas de violaciones a derechos humanos. No sé si con eso ya. Como una introducción, sí, muchas gracias. Pues bueno, queremos dar una presentación, vamos a tratar de que dure como 10-15 minutos, porque sí nos interesa mucho el diálogo, ¿no? Venimos aquí, como mencionaba Jorge, pues a practicar sobre el taller que vamos a iniciar la próxima semana en metodologías de Forensic Architecture. Ahora, Forensic Architecture es una agencia de investigación que se funda en 2011 y tiene su sede en Londres, en la Universidad de Goldsmiths. En Forensic Architecture somos un equipo muy transdisciplinario, radicalmente transdisciplinario, donde participamos no solo personas arquitectas, sino también abogadas, artistas, científicas, ingenieras en sistemas, programadores, pues, periodistas, entre otros. Y nosotros lo que hacemos es investigar casos de violaciones a derechos humanos, incluida la violencia cometida por Estados, cuerpos policiales y militares, y también empresas. Generalmente estos actores trabajan en conjunto para perpetrar violencias, y lo que nos dedicamos nosotros es a representar gráficamente estas violencias para que otras personas lo puedan entender mejor. Nosotros trabajamos con sociedad civil, con las víctimas directas de estas violencias, con activistas, con ONGs internacionales y medios de comunicación. Investigamos con y en nombre de estas comunidades afectadas por conflictos, brutalidad policial y violencia medioambiental. Empleamos técnicas pioneras en análisis espacial y arquitectónico, investigación de código abierto, modelado digital y tecnologías inmersivas.
Y bueno, nuestras investigaciones se han presentado en tribunales nacionales e internacionales, investigaciones parlamentarias y exposiciones, así como en tribunales ciudadanos y asambleas comunitarias. Paréntesis, yo fui perito en perito en arquitectura en el caso del feminicidio de Berlín Rivera Osorio. Entonces, a mí también me tocó hacer similar a lo que hizo Elisa en Guatemala, hacer un levantamiento de todo el área de ingeniería química, pues para poder presentarlo ante tribunales. Y en octubre del 2019 logramos una sentencia condenatoria, la primera sentencia condenatoria por el delito de feminicidio en la Ciudad de México por 40 años. Entonces, es importante como mencionarles que en México ya hay trabajo también de este tipo que ha podido derivar en acciones políticas importantes. Y bueno, hasta el momento Forensic Architecture ha publicado 87 investigaciones en 27 países y territorios. Y lo que quiero como también mostrar con esto es que Forensic Architecture desde hace 2 años inició un proceso de descentralización de sus actividades. Ya no queremos solamente estar en Londres, ya desde hace tiempo que nos hemos dispersado por el mundo. Las personas que trabajan en Forensic Architecture creo que representamos actualmente como 15 nacionalidades distintas, de todas las fes, de todas las culturas. Y bueno, lo que Elisa y yo estamos tratando de hacer aquí también es empezar a abrir un frente, por eso también el taller. Y hay un término importante que quisiéramos compartir, ¿no? Que es el contraforense. Nosotros nos llamamos Forensic Architecture no necesariamente por lo forense que entendemos normalmente en términos criminalísticos, ¿no? De que muchos quizá han visto este programa de televisión que se llama CSI, pero es como este laboratorio donde se investigan crímenes. Pues realmente esa no es la razón por la que nos llamamos Forensic Architecture. Tiene que ver más con la raíz etimológica de forense, que tiene que ver con el foro griego, el foro romano, donde se discutían todo tipo de cuestiones, no solamente políticos y jurídicos, sino también estéticos, económicos, etc. ¿Por qué? Porque a lo que a nosotros nos interesa es romper barreras entre disciplinas y también romper las barreras entre los foros judiciales, legislativos, políticos, artísticos, etc. El trabajo de Forensic Architecture se trata mucho de desmitificar que solamente zapatero a sus zapatos, ¿no? O sea, queremos dejar muy claro que lo que nos interesa es romper esas barreras. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es investigación contraforense, que significa investigar a los investigadores. Creemos que el monopolio de lo forense lo tienen los estados, los gobiernos, y generalmente cuando ellos son quienes cometen violaciones a derechos humanos, se investigan muy mal a sí mismos. Entonces se necesitan que otras personas desde fuera les investiguen, y por eso contraforense. Y bueno, el taller. Nosotros vamos a empezar a dar este taller de 3 sesiones sabatinas a partir que inicia el 29 de octubre. Son de 3 sesiones de 10 a 3 de la tarde. El cupo es limitado, solamente 20, podemos recibir a 20 alumnos, porque somos 2 personas y no podemos. Nos encantaría recibir a 50, pero queremos trabajar de una manera muy íntima y comprometida. La modalidad es presencial y bueno, queremos mostrar 3 investigaciones. Y queremos mostrar 3 casos de Forensic Architecture que tienen metodologías que vamos a estar enseñando y detonando. El caso que vamos a analizar o investigar en este taller son los casos de represión al derecho a la protesta y a la libertad de expresión en el marco de las protestas del 8M del año 2020. Vamos a estar trabajando con una colectiva que se llama Crianza Feminista. Son mujeres madres que tienen una postura política en la que pues proclaman que las labores de cuidado y de maternidad están estructuralmente relegadas y confinadas al hogar y deben de llevarse a lo público y pensando en la crianza como una herramienta de revolución. Entonces ellas tienen un archivo de las represiones que sufrieron durante ese día y nosotros vamos a estar analizando estos eventos. Vamos a tomar un caso de estos eventos de violación al derecho a la protesta, lo vamos a modelar en 3D y a partir de ahí vamos a generar una narrativa que cuente de la violencia sistémica que ocurrió en ese día, que persiste más allá del 8M, incluso del 2020, sino que también se expresa en otras partes del país. Uno de los puntos del taller no solo es utilizar las metodologías y producir algo que se pueda entregar, sino tener el espacio, y por eso 20 alumnos,
tener el espacio para poder discutir qué tipo de violaciones a derechos humanos son de los que más sufrimos en México, cómo nos afectan, cómo los entendemos, qué tipo de narrativa utiliza el gobierno para desarticular este tipo de iniciativas y de colectivos, cuáles son los límites de lo que la policía realmente puede hacer por ley para tratar con este tipo de protestas, qué tipo de acciones ya incurren en la violación del derecho a la protesta y al espacio público, de la importancia del espacio público, y creo que Forensic Architecture hace mucho hincapié siempre en esto, o sea, la capacidad de reclamar el espacio público como un espacio político. El espacio público como político puede ser un museo, puede ser una galería, puede ser una plaza, puede ser un juzgado, pero la idea es que al irrumpir con este tipo de trabajos que no son los que normalmente verías en un espacio como una galería o un museo, estás provocando, estás haciendo una declaración subvertiva de para qué es un espacio público, y dos, estás trayendo a gente que normalmente no son parte de estas conversaciones al frente para que empiecen a elaborar estos debates y estos discursos con nosotros. Entonces la idea siempre es invitar a gente que viene de fuera, no solo arquitectos, gente que viene de otras disciplinas, y establecer conversaciones. Y luego, como lo que no se nombra, no existe, es muy importante. Forensic Architecture siempre hace un trabajo teórico que es primordial, no solo es metodologías, es un trabajo teórico que nos ayuda a pensar en diferentes conceptos y a llamar las cosas de ciertas formas para que a partir de ahí las podamos analizar. Entonces, este es uno de estos trabajos que vamos a hacer con ustedes, porque lo que queremos es también que se lleven herramientas que después puedan o aplicar al mismo tipo de salida, derechos humanos, o puedan utilizarlas en su práctica arquitectónica, el camino que sea que decidan llevar. Sí, antes de entrar a estos tres casos, como complementando lo que dice Liz, hay personas que han salido de la escuela de Forensic Architecture ya establecido prácticas críticas, combinando la arquitectura, por ejemplo, con la comida, ¿no? Cooking sections, que son personas que pues, se dedican a través de recetas, de menús, de cenas, a hablar sobre la política de la comida y la espacialización de las cadenas de suministro que permiten que esas comidas sean posibles. O también, por otro lado, trabajar comida muy local con recetas, no quiero decir métodos, pero que dan cuenta más de como las resistencias de ciertas comunidades, de ciertas regiones, a estas cadenas globales de extracción y de suministro. Bueno, el primer caso que queremos compartir brevemente es la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa. Es un trabajo que inició a finales de 2016 y se presentó en septiembre de 2017. Quizá algunos de ustedes llegaron a ver algunas de estas imágenes. Pero bueno, como seguramente saben, el 26 de septiembre de 2014, más de 50 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, que está en Guerrero, fueron atacados mientras seguían una tradición anual de décadas de viajar a la Ciudad de México para participar en las protestas del 2 de octubre. Pero también, como seguramente saben, los estudiantes fueron atacados de manera desproporcional y coordinada por dos grupos criminales distintos, tres policías municipales distintas, la Policía Estatal de Guerrero y la Policía Federal, pero también hubo participación del cuerpo militar y de la Marina. Pues al final de esa noche, esa terrible noche, 43 estudiantes fueron desaparecidos, 6 personas asesinadas, y después las instituciones federales de procuración de justicia se coordinaron también con estos criminales, gobiernos, militares y marinos para ocultar y manipular la evidencia que esclarecería el caso. Entonces este fue un caso importante para Forensic Architecture, invitado por el Centro Pro de Derechos Humanos y el PA a hacer un trabajo contra Forensic, investigar a los investigadores. Y bueno, ante este panorama es que presentamos este mural en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo que llamamos la cartografía de la violencia. Y el objetivo principal era demostrar, mediante un ejercicio de mapeo espacial y temporal, las discrepancias entre la versión oficial del gobierno, que aquí está representado en negro, y a través de estas líneas moradas difusas, que son las confesiones que ya sabemos que se consiguieron a base de tortura, y la discrepancia entre esa versión con la versión de los estudiantes sobrevivientes,
que son estas líneas rojas. Este diagrama es un poco, toma tiempo, toma como 20 minutos explicarlo y hemos aprendido desde entonces a no hacer visualizaciones tan complejas. Pero bueno, lo que hicimos fue, esto se logró a través de metodologías de minería de datos y un uso de software, que ahorita les enseño. Examinamos miles y miles de documentos y con eso intentamos trazar y visualizar dónde estaba quién, a qué hora, para poder dar cuenta de la narrativa, ¿no? De lo que sucedió esa noche, que es tan difícil. Y esto requirió herramientas de diseño. ¿Cómo podemos, o sea, como problema de diseño es esta historia súper complejísima de entender cómo los diseñadores podemos utilizar nuestras herramientas para poder plasmar? Y bueno, más allá de ese mural y de este software, si ustedes buscan plataforma Yotzinapa en Google, van a poder entrar a esta página de internet que es interactiva, donde pueden filtrar por distintas personas dónde estaba quién y cómo se fueron desplazando a través del tiempo y el espacio. Pero también generamos modelos 3D y usando también material de archivo que operaba y opera en las carpetas de investigación, y con eso narramos nuestros hallazgos. Hay un video de 18 minutos que yo he usado para explicar a personas que todavía se muestran escépticas de lo que pasó esta noche, y resulta que así como ustedes están siendo entrenados para utilizar sus herramientas de representación gráfica para explicarle a un cliente cómo va a ser su casa, nosotros lo que hacemos es tomar esas mismas herramientas para explicar a otras personas cómo es que sucedió un evento de violencia. Resulta que los arquitectos somos muy buenos para esto. Y como también estamos entrenados para trabajar de manera transdisciplinaria, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con todo tipo de disciplinas, pues así nosotros también trabajamos con abogados y con científicos y con otras personas. Sí, sí. Todo tipo de disciplinas. No, pero, o sea, quizá lo que nos hace falta, y es una también de las razones por las que nos estamos acercando, es pensar en otras disciplinas teóricas y académicas, o sea, como arquitectos practicantes, no en Forensic Architecture. Pero para lo que sí creo que nos educan muy bien dentro de las escuelas de arquitectura es para coordinar grupos con diferentes especialidades, ¿no? O sea, cuando ya llegas al despacho y te toca coordinar tu primer proyecto, pues sí, tienes que coordinar con la gente que está diseñando contigo, con estructuras, con interiores, con luz, con no sé qué, y sí hay algo ahí que sí te enseña a coordinar y tener un orden y tener una visión general del todo para poder atajar problemas muy específicos. Y esa es una de las grandes ventajas que te da arquitectura y que se pueden aplicar a este tipo de cosas, nada más que aquí, claro, las disciplinas son distintas. Y también hay otra cosa, por ejemplo, en muchos de estos casos hay mucha información, la mayoría de la información ya está ahí, pero ¿qué pasa? Que está en 45 carpetas, que ni siquiera el fiscal puede entender lo que está en las 45 que se les haya leído, y que cuando tú procesas la información de manera lineal, aunque sepas todo lo que pasó en el caso, es muy difícil que entiendas qué pasó al mismo tiempo, dónde se empatan diferentes testimonios, dónde hay hoyos y diferencias entre los testimonios de los diferentes actores. Y cuando lo puedes llevar a una manera gráfica, una línea del tiempo, a estas cosas que nosotros estamos muy acostumbrados a usar, a un 3D y rastrear por dónde caminó cada quien y dónde estaba y en qué momento y si se pudieron llegar a encontrar dos personas o no, y puedes corroborar los testimonios contra el espacio, ahí mismo para la gente que ya se leyó las 45 carpetas, les aclaras muchísimas cosas y empiezan a ver nuevos patrones y empiezan a descubrir nuevas cosas con información que probablemente ya tenían. Entonces, eso es lo que también lo ha vuelto una serie de metodologías muy efectivas. Claro que sí, los que necesiten. De hecho, no quiero interrumpir un poco la dinámica, la secuencia. Me gustaría que ahora o más adelante les dijeras a los que están aquí acompañándonos cuál sería un poco el perfil. Digo, yo sé que ustedes no van a evaluar los perfiles, no van a filtrar, pero si les interesa participar en el taller, un poco qué intereses o qué herramientas o habilidades podrían o deberían tener, pues para que sigan adelante productivamente y que pues, digamos también una especie de perfil del egresado, ¿no? O sea, ¿cuál sería? ¿Qué herramientas van a fortalecer o qué herramientas van a adquirir después del ¿lo pueden contestar ahora o más tarde? Sí, tenemos unas diapositivas donde nos gusta el objetivo académico del taller. Ahí creo que es un buen momento para atender tu pregunta. Claro. Sí.
bueno, para terminar lo de Ayotzinapa, para, o sea, nada más es mencionar que esta exposición detonó un imaginario político muy importante. Hay muchas personas, sobre todo que no son arquitectas o diseñadoras, que entraron a esta exposición y que trabajan normalmente en defensa de derechos humanos, que entraron aquí y descubrieron una necesidad que no está cubierta en el país todavía, que es qué pueden hacer las personas que diseñan y diseño arquitectónico, urbano, etcétera, para poder acompañar estos casos de violencias y poder expresar hacia lo público qué es lo que sucede, ¿no? Entonces ese imaginario político que se detonó en esta exposición es lo que también nos trae a Elisa a mí aquí, es lo que estamos tratando de transmitir, ¿no? Es una manera pues sí, tratar de mostrar algo que probablemente intuitiva o explícitamente ya saben, que es que hay algo que hacer en esas áreas. Los últimos dos proyectos que voy a presentar brevemente tienen que ver más con, bueno, tiene que ver con represión de protestas, pero es una investigación en las protestas que ocurrieron en el marco del verano de 2020, después de que fue asesinado en Estados Unidos George Floyd, un hombre racializado que fue brutalmente despojado de su vida. Y bueno, lo que hicimos ahí, no sé si esta se va a escuchar. No tiene nada. No tiene nada. Bueno, pues ni siquiera está reproduciendo ese video. Pero lo que hicimos fue una metodología que vamos a usar en nuestro taller, que se llama inteligencia de fuente abierta, que significa meterte a redes sociales, a internet y buscar todo el material que encuentres de un evento, ¿no? Hoy en día las personas pues, con sus dispositivos graban o toman fotografías de todo. Y lo que hicimos fue así está. Bueno, lo que hicimos fue generar este mapa, y también es una plataforma interactiva en el cual tenemos abajo una línea de tiempo con distintas fechas. Aquí inicia el 31 de mayo y termina el 2 de agosto, con varios meses de protestas. Y a través de los filtros puedes buscar agresiones a civiles, a periodistas, a defensores de derechos humanos, a personas que brindan cuidados médicos. Pero también el tipo de violencia con el que fueron atacados, ya sea con armas químicas como el gas lacrimógeno. El gas lacrimógeno es un arma química, por si no sabían, y está prohibida en la guerra, pero por alguna razón se permite su uso en las ciudades. Y también ataques físicos, detenciones arbitrarias. Entonces lo que tratamos aquí es mostrar que una violencia en una ciudad está relacionada a lo que está sucediendo en muchos otros lugares. Entonces tratamos mucho de visibilizar violencias sistémicas. Si quieren investigar más sobre este proyecto, pueden buscarlo en la página de Forensic Architecture, pero esta es la URL que les lleva directamente a esta plataforma interactiva. Si alguien al final quiere acercarse a preguntar. Y bueno, el último proyecto de este año es una investigación en la que yo también participé, que es el ataque ruso en la torre de televisión de Kiev. El 1 de marzo de este año, la torre de televisión de Kiev sufrió 2 ataques de misiles por parte de fuerzas armadas rusas. Y lo que nosotros hicimos fue tomar estos videos, que algunos los grabaron personas, otros son como videos en el circuito cerrado, y ubicar en tiempo y espacio a qué hora ocurrieron estos ataques, dónde impactaron, y también entender, pues, un poco entender la lógica de por qué fueron atacados estos lugares. Usamos un modelo 3D para ubicar estas cosas. Es importante también mencionar que en Forensic Architecture usamos el modelo 3D, igual que aquí se utiliza una maqueta o un modelo 3D. Es un espacio de experimentación, nada más que nosotros, en vez de estar experimentando volúmenes o soluciones espaciales programáticas, lo que estamos tratando de encontrar es un espacio donde podamos combinar distintos medios, documentos, fotografías, videos, y ir entendiendo cada vez mejor a través de la modificación de este modelo en 3D cómo es que sucedió el evento de violencia. Y bueno, también, al igual que Black Lives Matter, nos dimos cuenta que es una violencia que se repitió, que fue sistémica, porque otras torres de telecomunicaciones en Ucrania también fueron atacados en días posteriores. Y esto con la hipótesis de que el objetivo de estos ataques era debilitar las capacidades comunicativas de personas ucranianas. Y bueno, nos percatamos también que los puntos donde impactaron
También son los sitios donde en 1941, de 1941 a 1943, cerca de 100.000 personas fueron asesinadas por fuerzas nazis. En especial, 30.000 personas judías que fueron asesinadas en 1941. Entonces, lo que hicimos fue obtener acceso a archivos fotográficos de esta masacre y modelamos en 3D el terreno original para conocer cómo los fenómenos de violencia también cambian la forma de estos espacios, y descubrimos que esos procesos genocidas tienen efectos sobre la topografía del sitio. Pues si bien pudimos a partir de cartografías históricas de archivos modelar en 3D cómo era este terreno en 1941, a través de varios años de enterrar los cuerpos que fueron ahí, de las personas que fueron ahí asesinadas, y también posteriormente de procesos que intentaron borrar la memoria, los vestigios de esa masacre, poco a poco así va aplanándose este terreno. Entonces también adquiere una dimensión material, espacial, estas violencias. Y bueno, ahora sí bueno, el cupo es para 20 alumnos. Elise y yo vamos a impartirlo. La carga horaria es, decimos de 20 horas porque son 3 sesiones de 15, pero también esperamos que haya un poco de trabajo de los participantes, casi los participantes entre semana. Y vamos a tener 2 horas el martes 15 de noviembre para montar los resultados de este taller en el vestíbulo. ¿Por qué? Porque ese día viene el director de Forensic Architecture, Eyal Weizman, a dar una conferencia magistral aquí en la facultad, en el marco del coloquio de cartografías críticas. Pues queremos que nuestra comunidad pues, vea los resultados de cómo nuestra propia comunidad ya está empezando a trabajar con estas metodologías. El objetivo es introducir a las y los participantes a la aplicación de estas herramientas teóricas, porque sí vamos a leer, vamos a discutir. Como decía Liz, la mitad del trabajo de Forensic Architecture es pensar y la otra mitad es hacer. Constantemente estamos en diálogo con mentes muy brillantes en todo el mundo, en todo tipo de disciplinas que nos enseñan muchísimo sobre cómo entender estas violencias, y nosotros usamos esas ideas y las convertimos en representación gráfica a la par de que vamos a investigar. Entonces, para ir contestando tu pregunta, porque pues el perfil del egresado es es que no lo había puesto yo ni en mi mente de esa forma. No, pero ahí primero lo que necesitan, ¿no? Decías, ¿qué tipo de...? Pues sí, ¿qué habilidades? Aquí está la siguiente diapositiva, pero bueno, el costo es de 1,000 por alumno, pero creo que si son estudiantes de la facultad, ¿cómo están? La mitad del precio, ahí están Armando y Midori de Decano, tienen descuento de 50%. Más que nada este presupuesto es para poder cubrir los costos de poder imprimir y producir. Sí. Ajá, sí. Bueno, conocimientos previos, estamos buscando alumnos de 5º a 10º semestre, familiarizados ya con software, el modelado en 3D, y también familiarizados con el uso de base de datos, Excel, y conocimiento en GIS o bueno, sistemas de información geográfica. Y también es deseable que tengan conocimiento del idioma inglés. Elise y yo vamos a trabajar para que todo el material que demos esté traducido, esté en español, pero igual como que nos encontramos ahí unas cosas en inglés, entonces por eso. Y técnicos, pues sí estamos buscando que tengan equipo de cómputo propio. En términos de software de modelado 3D, preferimos Rhino, Cinema 4D y Blender. En edición de video, Adobe Premiere Pro. Y el manejo de base de datos, Google Sheets o Excel. También habilidades en ilustración, Adobe Illustrator, ilustración de vectores, y pues QGIS, que es el sistema de información geográfica. Aunque este último quizá ya no lo No todo el mundo necesita saber usar GIS ni usar. Necesitamos que algunos en el taller sepan, porque vamos también vamos a trabajar como un equipo real, donde diferentes personas tienen diferentes habilidades y cada quien va a ir haciendo pues esto, lo que saben hacer mejor. Entonces la idea es reproducir esto. No, en relación a eso, que no todos necesitan saber GIS, pero sí todos necesitan saber Rhino o Blender o algo, o puede ser que algunos sepan GIS y otros... Puede ser que unos sepan GIS, pero que todos sepan usar, yo creo que un programa de 3D, para que entiendan cómo funciona y los principios y tal, eso es lo que sí.
Sí, o sea, habrá personas que saben modelar, no sé, en Revit o ArchiCAD. Como los espacios que vamos a estar modelando son espacios, llamémosle muy arquitectónicos en el sentido de que son, pues, muros, losas, pues es el zócalo, pues, con lo que vamos a trabajar. Sí funcionan muy bien también esas herramientas. Blender y Cinema 4D es más cuando estamos trabajando con nubes o vegetación, que no va a ser el caso. Realmente se trata de que nos adaptemos mutuamente a los conocimientos, habilidades que ya tenemos. Y sí vamos a estar, o sea, hay una sesión que se dedica casi enteramente a que nosotros les enseñemos a utilizar estas herramientas. Es importante sí dejar claro que el alcance de un taller de 20 horas es introductorio, ¿no? Una investigación de esta, con las que les hemos mostrado, hay algunas que son muy relámpago, como la de Black Lives Matter, que toma, bueno, tanto la de Black Lives Matter como la de Ucrania tomaron un mes, pero somos 6 personas o 8 personas, tiempo completo, trabajando para sacarlo. Pero bueno, y como decíamos, el caso de estudio es represión a la libertad de expresión y el derecho a la protesta en las movilizaciones de colectivas feministas durante el Día de la Conmemoración Internacional de la Mujer en 2020, el 8 de marzo. Lo que decías y también tú, de que vamos a trabajar como un equipo, vamos a simular un poco cómo trabaja Forensic Architecture. Entonces, si hay personas que tienen muy buen manejo de modelado en 3D y otras que no, o sea, vamos a dividirnos en como 2 grandes equipos y vamos a ir complementando nuestros hallazgos para poder producir una proto-investigación, que es la que vamos a mostrar a nuestra comunidad. Y bueno, nada más para terminar, ¿qué metodologías vamos a trabajar en este taller? Pues el primero sí es modelado en 3D, evidentemente eso va a ser una de las herramientas más fuertes que vamos a estar ejercitando, pero también una técnica que se llama image matching, o no sé cómo traducir eso, como cocido de imágenes. aparatagos. Pero bueno, ¿qué es esto? O sea, este es el caso de la explosión del puerto de Beirut, y pues tenemos fotografías de cómo estaba el almacén antes de que explotara. Entonces usamos esa imagen y modelamos en 3D y modificamos el modelo 3D con base en, o sea, es posicionar espacialmente con mucha precisión y incluso considerando la distancia focal del lente y todas estas cuestiones muy técnicas para poder reproducir de manera acertada pues sí, la realidad del evento que estamos investigando. Fue la plaza de Bolívar en Bogotá. Este es un asesinato de una persona en Londres, y esto es cuando ya usamos motores de videojuego como Unreal, en este caso para un caso de Ojo de Tierras en Colombia, que fue con la Comisión de la Verdad de Colombia. Segunda metodología es, estas son las siglas en inglés para inteligencia de fuente abierta, que es justo buscar en internet todo lo público. Y bueno, también aquí se pueden hacer solicitudes de información, de transparencia, ¿no? También entra dentro acá. O filtraciones a base de hackeos, como hace unas semanas. Geo y cronolocalización, que significa cómo tomamos una imagen y buscamos dónde es, ¿no? Tenemos herramientas para poder encontrar eso. Y también cronolocalización, pues a veces es meter los metadatos del archivo, a veces es leer las sombras, o sea, es ver las sombras de los objetos que están en la fotografía, y hay unas herramientas que lo facilitan, pero sí se puede, pues como saben ustedes, pues el asolamiento tiene un patrón bastante consistente cada año, entonces puedes, si sabes más o menos en qué fecha ocurrió, puedes averiguar a qué hora fue. Bueno, minería de datos, que pues sí es Excel. Mucha gente le aburre esto, a mí me encanta. Yo nunca supe que iba a terminar amando Excel, pero que sí, es una herramienta muy importante. Y bueno, finalmente la cartografía crítica, que se trata de ya cómo plasmar en mapas toda esta información. Esto es expulsiones de personas que buscan asilo en Europa y cómo son expulsadas. Esto es un ataque a personas racializadas en Alemania. Esto es de la devastación en el Amazonas a raíz de la minería y del bolsonarismo, de cómo se han deteriorado muchas políticas medioambientales. Y este también es medioambiental, de cómo las industrias petroquímicas en Luisiana, en Estados Unidos, pues, generan condiciones que aumentan muchísimo en la exposición o el riesgo a adquirir cáncer o desarrollar cáncer en
Lo del Excel es porque también, o sea, ayuda a construir un evento, qué tipo de actores, qué lugares, ¿no? O sea, qué autobuses, qué automóviles, qué lugares, qué autoridades, qué víctimas. Entonces puedes empezar a desgranar un evento muy complejo en cosas que puedas después representar en un mapa. Puedas cruzar datos y encontrar cosas nuevas. Entonces, es básicamente hacer esa minería de datos en un Excel. O sea, esto se convierte casi siempre en estas cosas. Bueno, en este que está hablando, definitivamente en esto. Y esa es una de las herramientas que vamos a usar. Este software que hicimos nosotros en Forensic Architecture llamado Fluxus es el que vamos a usar para nos están ayudando personas de Forensic Architecture también en algunas etapas de este taller. Vamos a estar acompañados. Y también van a ver gente del artículo 19 que van a ir a hablar con nosotros sobre represión, porque ellos han estado documentando diferentes tipos de represión en marchas y entienden muy bien las clasificaciones, las diferencias, los matices. Entonces van a ir a hablar con nosotros sobre su trabajo, pero también sobre ese tipo de clasificaciones para que las podamos aplicar a nuestra propia investigación. Y miembros de la colectiva Crianza Feminista también nos van a acompañar. Y de hecho van a estar trabajando en paralelo. Bueno. Ahora sí, preguntas. No sé si tengan algunas preguntas, comentarios. A mí me gustaría, como para abrir la participación de quienes nos acompañan, comentar, bueno, que evidentemente la transdisciplina a la que se refirieron o se han estado refiriendo constantemente en la intervención, en la presentación, es mega evidente, ¿no? Es evidente que hay arquitectos que en cierto modo están coordinando los trabajos, pero desde luego hay psicólogos, hay trabajadores sociales, hay ingenieros, hay abogados, ¿no? Y evidentemente también el concepto atrás de Forensic Architecture es evidentemente social. Hay como ya lo captaron, ¿no? No es difícil, los derechos, la defensa de los derechos humanos es un eje rector y creo que sí se requeriría una cierta sensibilización, pues, que a lo mejor mínima, ¿no? de quienes participan, y aunque sea, insisto, mínima, pero durante la secuencia y durante el transcurrir del taller, pues se va a aumentar esa sensibilización. Entonces, creo que es importante. Estamos en un momento histórico básico, entonces pues bienvenido al taller, ¿no? Y además, si yo tuviera esos conocimientos, que evidentemente no los tengo, o sea, no podría entrar, me gustaría escribir. Pues también estamos, o sea, nos encantaría que entraran docentes o personas que están en el ministerio, o sea, toda la comunidad. O sea, nos queremos acercar a toda la comunidad, sí. Dos cositas sobre lo que dijiste. Nada más por dar un ejemplo. En el caso que estábamos llevando en Guatemala, una de las cosas que se nos ocurrió que podíamos utilizar para detectar dónde había habido pueblos que fueron totalmente eliminados, quemados y donde ya creció otra vez selva, fue que los árboles de aguacate son muy resistentes y siempre son domesticados, no crecen solos. Entonces, con un biólogo de control de especies, nos dedicamos a peinar imágenes satelitales, tratando de encontrar un patrón muy determinado, que es el del árbol del aguacate, y una vez que encontramos diferentes árboles de aguacates, tratamos de entonces encontrar, o sea, con un antropólogo que entiende cómo crecían esos pueblos antes de la guerra, tratar de encontrar el tamaño, el patrón de crecimiento, y ya una vez que ya lo teníamos detectado, ir a sitio con antropólogos forenses y entonces empezar a buscar fosas, vestigios de casas, etc., ¿no? O sea, ese tipo de, creo que la disciplina de apertura a trabajar con otras personas que entienden los mismos casos de una manera totalmente diferente siempre enriquece mucho el trabajo. Armando un rompecabezas a partir de la aportación de diferentes. Sí, que luego ni se te ocurre que puede ser y ellos te van diciendo cosas. Obviamente lo del árbol de aguacate no lo sabíamos, esto nos lo dijeron ellos, y entonces así fue como pudimos encontrar ciertas cosas. Y luego, ¿cuál era el otro punto? La sensibilidad, pues sí, yo creo que sí tiene que ser un tema. Yo creo que difícilmente hoy en la juventud en México
está ajena. Creo que nos ha tocado a todos en diferentes intensidades, en diferentes etapas, pero sí tiene que haber, por supuesto, un interés por este tipo de temas. Y también, digo, pensando un poco como yo estaba cuando yo me gradué hace casi un poquito menos de 10 años, yo me gradué en marzo de 2013, también no pasa nada si ustedes no se sienten, o sea, es muy importante decir, no se sienten intimidados. O sea, cuando yo era alumno, los primeros años de mi ejercicio profesional fueron cometer muchísimos errores. Lo que estamos tratando un poco de también empezar a compartir a través de este taller y otras modalidades que iremos explorando y abriendo poco a poco en la facultad es pues justo contarles nuestra experiencia, enseñarles para que ustedes también tengan un punto de entrada no tan accidentado como el que no sé cómo fue el tuyo, pero no fue muy accidentado. Sí, exacto. Y sí, o sea, es eso, esa sensibilidad política, pues seguro ya la traen, nada más es cosa de desarrollarla y como orientarla. Y también de una manera muy, o sea, me parece como, no sé, emocionante, irla también empatando con sus habilidades como personas con formación arquitectas, ¿no? De tal forma que hay muchas personas que quizá ya egresaron hace varios años, que tienen una sensibilidad política muy alta, personas egresadas de esta facultad, pero que en su ejercicio profesional pues nada más no encuentran una salida de cómo empatar estos dos mundos, ¿no? Que a veces parece que son como agua y aceite. Aquí lo que venimos a contar es que pues, no es necesariamente cierto, si hay maneras de hacer una alquimia para que puedan ser diseñadores que trabajan con una sensibilidad, pero también con sus herramientas. ¿Sí? Y también venimos a crear comunidad, o sea, queremos que sean clases o talleres horizontales, donde se puedan establecer conversaciones con los alumnos, donde vengan a proponer, donde sin pena puedan hablar de sus dudas, de lo que quieren, de lo que ellos quieren sacar también de esto. Y crear una comunidad que empieza con este taller, pero que, como ya dijo Sergio, vamos a tratar de hacer otras cosas y empezar a crecer y traer estos temas a la facultad, que se vuelva, ¿no? O sea, tratar de iniciar algo aquí, que se vuelva un tema en común, una preocupación en común por los alumnos. No, ¿Quién ya conocía Forensic Architecture de acá? Órale, pues, ¿y qué onda? A quienes están apenas conociendo el trabajo de Forensic, ¿algún comentario? ¿Alguien que diga como, oye, sí, acá tenemos, ven? Bueno, no, yo les quería preguntar, claramente ustedes utilizan una herramienta de investigación y se insertan, o sea, un poco al revés, se insertan como en otras disciplinas y en otros campos. Pero, ¿cómo usas estas herramientas? O sea, para los que les interesa más como el tema del diseño, ¿cómo utilizas estas herramientas para diseñar? Digo, a escala urbana y luego a escala arquitectónica. Porque lo que ustedes hacen se me hace interesantísimo, de pronto se inserta como en muchas áreas, ¿no? En el arte, en la política, en la investigación, o sea, es investigación científica, ¿no? Pero ¿cómo lo bajas a la arquitectura? O sea, sí, es interesantísimo insertarse en el tema de la arquitectura política, pero si lo quiero utilizar más para diseñar, obviamente sé que se puede, pero sería muy interesante que lo bajaran como a esa área, ¿no? Esa era una cosa. Y otra, les quería preguntar si quiero meterme a la plataforma de Forensic, a la interactiva, ¿cómo entro? ¿En la página directamente? En la página de Forensic Architecture pueden encontrar todas las investigaciones y dentro de la investigación, si tiene plataforma la investigación, luego dice, está en inglés, Launch Platform, lanza la plataforma, pero también en Google es muy fácil encontrar. Plataforma Yotzinapa plataforma Forensic Architecture Black Lives Matter, te aparece, y pues hay otras plataformas también. A ver, de la primera pregunta, así me gustaría contestar esa. Yo creo que este tipo de, o sea, poder entender las cosas desde un punto de vista multidisciplinario y con una cantidad de herramientas que puedes aprender a leer a la par, te ayuda a entender la práctica de la arquitectura también desde un punto de vista crítico. No sé cómo sea ahorita, yo salí hace muchísimo tiempo,
pero yo me acuerdo que cuando nosotros empezábamos con un proyecto de arquitectura en el taller, obviamente porque también trabajas con el tiempo que tienes en el taller y el dinero y las limitantes de la universidad, pero lo que normalmente hacíamos era contexto, y entonces imprimías ¿no? O sea, el mapa del lugar y sacabas fotos y las pegabas así como para que lo vieras. Pero yo creo que eso te da una idea de lo que el lugar tiene en ese momento y de lo que necesitas, y luego haces tu programa arquitectónico, ¿no? Pero el programa arquitectónico normalmente en ese sentido siempre se basa pues en una historia de lo que ya hay, ¿no? O sea, y empiezas a pensar de esa manera. Hay profesores maravillosos que siempre empujan otras cosas y te dicen, no es una cocina, es un lugar de comer o un lugar para cocinar o lo que sea. Pero yo creo que si tienes la capacidad y empiezas a utilizar estas herramientas, te puedes dar cuenta, puedes empezar a tomar varias cosas como algo político. O sea, decir, bueno, una biblioteca no solo es una biblioteca. Si te vas a los ejemplos de Cali, pues una biblioteca se convierte en un centro de pacificación, se convierte en un centro de barrio, se convierte en un encuentro. Y entonces puedes empezar a analizar sitios donde vas a hacer tus proyectos de una manera mucho más compleja, mucho más crítica, utilizando pues este tipo de mapeos, entendiendo cuál es el valor también de un archivo histórico, ¿no? Más allá de cómo era la colonia hace 20 años, realmente un archivo histórico para entender cómo la sociedad de ese barrio ha ido cambiando, qué tipo de represiones han sufrido, la gentrificación que estamos sufriendo en casi todo el Distrito Federal, lo podemos analizar desde ese punto de vista, y creo que te arrojaría problemas y sugerencias mucho más enriquecedoras que el larguero de fotos ¿no? O sea, y los tipos de suelo y tal. Entonces yo creo que sí es una herramienta crítica que te ayuda para toda tu práctica de aquí en adelante. Quisiera también contestar esa pregunta. La manera en que también lo entendemos es que, o sea, la arquitectura se puede, tenemos, no sé, las 6 categorías de Alberti, y tenemos muchas como formas de entender o de dar definiciones de lo que es la arquitectura, pero una que nos es muy productiva en Forensic Architecture es que la arquitectura esencialmente haces 3 cosas. O no haces nada, dejas un espacio tal cual, levantas un muro y en esos muros generas perforaciones. Levantar un muro es impedir una forma de vivir, de habitar. Perforarla es condicionar la forma en que se habita ese espacio. Puedes atravesar esta puerta o esta ventana o sea, estas distintas configuraciones de elementos arquitectónicos, dependiendo de lo que el arquitecto o la arquitecta quiere proponer sobre el habitar de ese espacio. Pero en Forensic Architecture también entendemos que limitar es limitar la forma en que habitan pues, las sociedades, los colectivos, ciertos grupos vulnerables. También es un trabajo tremendamente arquitectónico. La arquitectura ha sido partícipe de muchos procesos de violencia, sobre todo en el siglo pasado. Hay espacios o lugares en el mundo donde es mucho más claro, donde se levantan literalmente muros que impiden que personas pasen de un lado para otro. O sea, es decir, en Forensic Architecture también analizamos cómo la arquitectura ha sido una herramienta para reprimir, para violentar derechos humanos. Y el sensibilizarse a las ideas que están detrás de lo que utilizamos en Forensic Architecture y también en las herramientas de diseño, consideramos que también entrenan a las personas para ser mucho más sensibles a las decisiones que hacen a la hora de decidir, ¿no? Y también entendiendo que el modelo de construcción, de desarrollo, sobre todo inmobiliario, en el que hemos estado inmersos pues, por ya 80 años, está generando muchísimos problemas. También la manera de pensar en soluciones y no en mediaciones, ¿no? O sea, nosotros diseñamos, resolvemos problemas arquitectónicos en esta facultad. Pues también se puede empezar a pensar en qué pasa si medio a través de mi herramienta y de mi diseño entre dos conflictos que están presentes, ¿no? ¿Cuántas veces no ustedes han tenido que hacer un proyecto de vivienda y a veces no están como totalmente familiarizados con las personas que vivieron ahí antes o que todavía están resistiendo y pues como preguntarnos, ¿no? También de manera muy crítica, pues sí, mi ejercicio es generar una vivienda de 3 niveles con 6 viviendas, de 2 recámaras, o sea, pero pues también es reconocer como qué implica hacer eso, y pensando también en cuál va a ser su práctica profesional cuando crezca. Creo que no es aquí ningún secreto que pues, hay una
una oferta que no se, más bien hay una, o sea, una oferta, sí, hay una sobreoferta, entonces también viéndolo de otra forma es, pues, el campo laboral que ustedes inserten quizá también puedan encontrar respuestas y maneras de vivir dignamente, como a través de lo que detonan estas ideas. Tenemos una Tengo dos preguntas. Bueno, primero coincido un 1000% en que lo menos que se van a llevar de aprender nuevas herramientas va a ser eso, ¿no? Nuevas herramientas para pensar de manera más crítica y más objetiva. Y además también pienso que el diseño no puede ser apolítico. O sea, si tú diseñas algo que es un objeto, ya con eso estás haciendo un statement. No puede ser apolítico. Y en especial, si tú intervienes en el medio, la ciudad o un ambiente rural, pues ya estás diciendo algo, o incluso decir yo soy apolítico y es un hecho político. ¿Sí? Claro. Entonces yo creo que el diseño jamás puede ser apolítico. Pero tenía dos preguntas, una para que se animen, que tiene que ver con lo que decían y lo que preguntaba la profesora, es alguien que tiene estos intereses y toma este taller y se forma en este tipo de herramientas, ¿a qué podría esperar dedicarse? Por ejemplo, no va a tener su oficina de diseño convencional, con eso donde va a diseñar sus casitas de 2 recámaras. O sea, claramente ya va a tener otras herramientas. ¿Cómo a qué podría dedicarse? Esa es una. Y la otra era si nos platicaban un poquito más, porque creo que se enfocaron más en la parte de las violencias. Si nos platicaban un poquito más de la experiencia o los proyectos que hayan tenido en la parte de las violencias sociológicas, en la parte ambiental, que nada más nos enseñaron un poquito al final de este mapa, pero para saber un poco qué tipo de cosas han trabajado que me interese, ¿no? En la parte ambiental. Bueno, hay un proyecto que a mí me gusta mucho, que está llevando Paulo Tavares en Brasil, porque en Brasil lo que está pasando con el Amazonas es que hay mucha disputa por qué territorio es protegible, ¿no? Entonces hubo en el 76 que se firmó un convenio en el que ciertas tribus, ciertos grupos de personas tenían derechos sobre parte de la selva en la que siempre habían habitado. Luego se vieron, por ejemplo, una noticia hace como 2 semanas que se murió el último descendiente de una tribu en particular y con ello, o sea, él garantizaba que una zona del Amazonas no se podía deforestar. Pero una vez que él muere, no hay nadie que pueda reclamar eso y los antropólogos iban cada año, era una persona que vivía sola porque habían matado a toda su tribu y vivía sola y se estaba escondiendo y los antropólogos iban cada año a buscar los vestigios de su vida, o sea, si encontraban una fogata o encontraban piedras acomodadas de cierta forma, era como, sigue vivo, tomaban fotos, lo mandaban al gobierno y entonces el gobierno siguiera protegiendo. Los Paulo Tavares, que trabajó en Forensic Architecture, ahora tiene como una unidad medio independiente, analizando este tipo de problema, lo que se dio cuenta trabajando de nuevo con ecólogos y biólogos y no sé qué, es que hay partes de la selva que no es crecimiento natural y orgánico, son árboles, pero son árboles que tienen un diseño, un diseño, ¿cómo se llama? Paisajístico, ¿no? Y que durante cientos de años esta gente ha ido modificando realmente cómo es la selva. Y entonces le habló a arquitectos del paisaje y empezaron entre todos a peinarse parte de la selva y lo que quieren hacer es declarar eso, como es arquitectura del paisaje, no es natural, entonces es un bien cultural y quieren buscar cómo protegerlo bajo los reglamentos de UNESCO y tal, como un patrimonio cultural, ¿no? Entonces, cosas de este estilo, estamos planeando algo que tiene que ver con autonomía y Cherán, y cómo entender autonomía en diferentes zonas, en diferentes pueblos, y cómo eso está atado a la lucha por el medio ambiente, que inevitablemente se une a las violencias por la desaparición de la gente que trabaja defendiendo esto, pero creo que hay estas herramientas te dan para trabajar en áreas muy diversas y pensar los problemas de una manera distinta.
Hoy en día en los despachos de diseño, ya no los despachos tradicionales de diseño arquitectónico, cada vez más se requiere un perfil muy específico, que es el arquitecto de investigación, o el research architect, como se conoce en inglés. Es raro encontrar como despachos de arquitectura, o sea, llenando de los famosos o los que no proponen proyectos que llevan una investigación y un discurso crítico, teórico, sólido, y la tendencia, que no creo que esta tendencia desaparezca, va hacia que cada vez va a ser más importante la argumentación política de un proyecto arquitectónico, sobre todo si es un proyecto de orden público. Entonces hoy en día tenemos estudios como Diana Bilbao, no sé, Gabriela Carrillo también lo hace, conoces más, Pues llegará sí, claro, sí. Sí, pero que parte de su, o sea, cuando se enfrentan a un nuevo problema arquitectónico no empiezan con un programa de necesidades, ¿no? O sea, hay un análisis como mucho más profundo, hay más movimiento, cada vez hay más movimiento también de gente entre despachos y países y tal, tener estas herramientas y poder irte a trabajar a otro lugar, y creo que también siempre es una ventaja, y todo eso se nota mucho en la proliferación de las bienales y de las trienales de arquitectura, donde precisamente los despachos de arquitectura las utilizan. Antes solo ponían, siempre ha habido algunas bienales más experimentales, pero la mayoría era para exponer lo que se había construido en el año y no sé qué, y darse premios. Y cada vez más las bienales son para que los despachos puedan presentar esas áreas de investigación que han venido desarrollando durante años, y lo hacen en forma de una exhibición o incluso un performance, algo interactivo, ¿no? O sea, pero para poder transmitir el tipo de preguntas que se están haciendo, y luego sí, siempre va a haber como el área de los resultados, pero la proliferación de las bienales lo que nos dice es que esa inquietud está y que cada vez es más parte de los despachos. Aún los pequeños quieren también tener ese tipo de espacio para pensar, para cuestionarse cosas. Entonces yo creo que sí hay una salida ahí. Y creo que regresa a tu primera pregunta que hiciste, porque el perfil que le egresaba a este taller es como una introducción a lo que hace un arquitecto de investigación. Sí, es tal cual. Los que quieran, que todavía están, lo que pasa es que ahora está habiendo movimientos. Porque hay una clase, hora de clase, sí. Entonces, a los que les interese, ¿cómo los contactan o publican un link? Bueno, en DECAD está subido el taller, hay una preinscripción, pero también estamos pidiendo una carpeta, un statement, un párrafo en el que nos expliquen por qué por qué les interesa. Una carta de motivos. Ajá, una carta de motivos cortitita, nada más por qué les interesa el taller, y la carpeta, y que nos escriban a un mail que es arquitectura.forense.unam@gmail.com. Pero eso también lo ven en la página de DECAD. Gaby, ¿tú tienes algo de esto en redes? Sí, en las redes sociales. Ahorita lo explico acá. ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, pero ¿quién le interesa como participar en el taller? Ok. ¿Qué onda, Bruno? ¿Qué estás? ¿Tienes alguna? ¿Tienes? Hola. ¿Tienen alguna pregunta? O sea, ¿cómo reciben esta invitación? Me interesa mucho conocer cómo. Sí. Armando es el que... Taller, si buscan taller forense. Yo voy a dar está en la de CAD. Sí. ¿Tienes manera de entrar a la página? Es que no tengo internet. Entonces, le doy internet. Pero está en la página de DECAD, hay un botón que dice preinscripción que te manda una forma, y también ahí viene apuntado nuestro email. Pero Taller Forensic 2022 DECAD en Google les va a llevar a la página, pero hay dos procesos como se mencionaba. Uno es el preregistro en el sistema de la DECAD, que es pues un formulario que tienen que llenar, pero sí nos es importante que nos envíen una carta de intención y esta carpeta. No, todo es
¿Es un parrafito o un...? Son 250 palabras. Sí, nada más para saber qué sí les interesa. Tampoco les piden un tweet. Exacto, un tweet. Bueno, la idea también era pues, de generar conversación. Si tienen dudas, si tienen alguna pregunta, sugerencia, cualquier cosa, la idea era poder platicar. Pues en lo que se... A lo que se conecta, desde el área de teoría, historia e investigación, a mí se me hace súper interesante, por ejemplo, el tema patrimonial, es decir, las ruinas de una hacienda, o por ejemplo, hace unos años comandé un equipo que estaba haciendo catalogación de iglesias históricas en Zacatecas, y llegabas y no había nada, bueno, aparentemente no había nada, porque ya la naturaleza había reclamado. Ya. Y entonces ese tipo de herramientas son súper útiles para, mira, ¿sabes qué? Aquí hay algunos vestigios, hay cimientos. Sí, y que sí la usan en ingenierías, o sea, cuando van a hacer una refinería o lo que sea, sí usan mucho el escaneo, el escaneo en 3D, la reconstrucción y todo eso, porque lo hemos ya visto, pero en arquitectura se usa poco. Yo creo que sí podría ser una herramienta muy útil. Sí. De cualquier forma, si entran a la página de la Facultad de Arquitectura desde la parte inicial, porque si quieren ver este apartado, se meten en la parte de arriba que dice docencia, luego viene oferta complementaria, educación continua. Ahí encuentran, y hasta abajo también en el recuadro gris, en el centro van a encontrar en letras blancas pequeñitas, educación continua. Esa es la página donde ofrecemos todos los eventos que organiza la división, y ahí van a ver unos banners que se están moviendo en la parte superior. En cuanto vean el de Forensic, le pican y los lleva directo. Y si no, se meten a la parte de educación continua extensión, y ahí están, en educación continua extensión, ahí están los cursos y es el de hasta arriba. Van a ver unos botones del lado izquierdo donde aparecen estos prerequisitos. Son unos recuadros de color que despliegan información. Ahí está el correo que ellos reciben, revisan la maestra Elis y el maestro Sergio. Van a estar recibiendo este pequeño documento que le podemos llamar carta de motivos, pero es un parrafito de 250 caracteres, para que puedan escribir por qué les interesa. Esto es una especie de convocatoria, reclutamiento, a ver qué pasa. A ver quién jala. Ok, Porque este sábado, ¿no? sábado 29. Sábado 29. Empieza el sábado 29 y está como límite al 21 de octubre. Estamos aquí pensando que si nos días, sí, lo vamos a hacer. para que puedan enviar. También eso si no se le da antes, ¿no? Exacto. Sí. Entonces envíen esta cartita, por favor, y un poco de su carpeta de trabajo para que se vea la calidad de su trabajo, qué programas manejan. Algo muy sencillo, y ellos nos van a indicar quiénes son los que tienen mejor perfil para poder ingresar a este primer taller en donde solamente aceptaremos a 20. Obviamente hay más pensado para futuro con la facultad. Es un taller piloto. Este es un taller piloto. Exacto. Y por parte de vinculación, con Daniel Escoto estamos revisando la parte de poder llevar esto como proyectos especiales, y pensamos, y ellos van a encabezar estos trabajos que estaremos desarrollando desde la universidad. Estamos empezando este vínculo que pues esta charla tiene esa intención, que conozcan Forensic, que se enteren a qué se trabaja, que vean esta rama en la que también se pueden dedicar, que la arquitectura de investigación tiene muchísimo por delante. Y pues si tienen más dudas o temas, en educación continua ahí también están los datos, WhatsApp, teléfono, y con mucho gusto les podemos orientar. ¿Verdad? Es que Midori ya soltó eso. A mí me dijeron No, pero es que ese es el punto. El punto, esta es una punta de lanza, queremos, pero también por eso decía lo de crear comunidad. O sea, la idea es acercarnos a ustedes y empezar a crear un momento para que estas cosas crezcan dentro de la universidad, obviamente. Y también de lo que estabas diciendo yo creo que también puede ser al revés. A la gente que le interesa la historia, siempre hay alguien que se mete a estudiar arquitectura y lo que más le interesa es la historia y la teoría y no sé qué. También darse cuenta que los que tienen ese interés, también hay una aplicación práctica que te puede servir para ayudar a comunidades, trabajar con
grupos de activistas, ¿no? O sea, que no todo, que la teoría tampoco tiene que ser alguna práctica que haces tú solo, aislado en tu torre de marfil, que hay salidas prácticas y que cada vez es más común. O sea, como dice Midori, estamos buscando también talento. Pues, ¿por qué? Porque pues sí, la idea es generar un espacio donde ya se pueda detonar estas investigaciones. Elis mencionaba que estamos pensando tomar un caso de Michoacán, de 15 comunidades que quieren hacerse autónomas, estamos trabajando con otras organizaciones. Entonces, este taller también es un ejercicio de ver quién en nuestra comunidad quiere entrarle, porque pues sí, el chiste es generar espacios de trabajo profesional, tal cual. O sea, sí va a tomar años, pero pues, sí. Hay que empezar y vamos a aprender juntos y vamos a ir entrenando gente y trabajando en cosas cada vez más complejas. Sí. Perdón, yo tengo una duda. ¿Cómo toman estos casos? O sea, ¿ustedes los eligen o a ustedes los buscan ciertas organizaciones para hacer como todas estas representaciones, los mapeos y todo eso? ¿O cómo se mueven ustedes? Excelente pregunta. En Forensic Architecture tenemos 3 criterios para tomar un caso. El primero es que tenemos que recibir una invitación directa de las personas que están siendo afectadas por las violencias y o sus representantes, organizaciones que les acompañan, preferiblemente abogados. ¿Por qué? Porque el segundo criterio es que nuestras investigaciones necesitan tener una salida de incidencia. Incidencia significa que operen en la esfera política para mover los casos y que puedan llegar a cuestiones de justicia o de reparación, o las dos. Bueno, ahí el discurso de derechos humanos es muy importante, pero necesitamos que estas investigaciones lleguen o a tribunales o a foros públicos como lo son museos o espacios legislativos para empujar cambios en leyes. Entonces sí necesitamos tener una vía de incidencia. Y lo tercero es que tengamos acceso a todos los recursos necesarios para hacer una investigación, y eso a veces implica archivos o también tener acceso a los territorios donde están sucediendo las violencias para poder hacer etnografía o otro tipo de detonar otras metodologías que nos permitan recabar información. A veces también son archivos secretos, o sea, con lo que trabajamos, pero sí, así es como las escogemos. Y pues, no sé, aquí en México tenemos una idea general de que hay 3 tipos de violencias globales que queremos investigar. Violencia de género es una de ellas. Por ejemplo, la oficina de Londres no trabaja género. No hay, de las 87 investigaciones, ni una ha tenido que ver con... Nosotros por eso empezamos con género. Por eso estamos empezando acá. También por lo que ha ocurrido recientemente aquí en la facultad, y empezando desde el feminicidio de Leslie, pero también lo que está pasando en nuestro país, en nuestra región latinoamericana con el tema de género. El segundo es violencias medioambientales, todos los proyectos extractivistas y sus conexiones con otras estructuras que perpetran violencia. Y tercero, violencia política, que es donde entran más desaparición forzada, asesinatos, represión a la libertades, etc. Entonces, esos son algunos de los criterios que vamos a usar para elegir casos aquí en México. Sí. Que alguien me dijo que me pueda hablar a los alumnos y no los profesores. Yo soy una gran fan de Forensic Architecture. Soy una gran fan, voy a buscar el nombre, siempre lo digo mal, de Eyal Weizmann. Porque lo que les quiero decir es, por supuesto está esta cosa práctica, puntual, ¿no?, de investigación, pero en realidad sí están planteando un nuevo entendimiento teórico de la arquitectónica. Eso está bien interesante. Hasta hace algunos años, y aquí corríjanme, pareciera que la política vinculada a la arquitectura era el edificio del Parlamento, ¿no? O vivienda de interés social. O el Capitolio de Estados Unidos, donde pareciera que un edificio del siglo XVIII-XIX neoclásico es donde se rige la política y la vida de las personas del siglo XXI, ¿no? Hay algo haciendo ruido ahí. Porque en realidad la relación entre arquitectura y política es mucho más cotidiana, real, experimental y constante, y eso están dando cuenta esta nueva propuesta.
soy tan fan que traigo el libro que publicaron con el MAR y les quiero dar la definición que pone él de arquitectura, que es preciosa, porque dice... Ah, ya la perdí, perdónenme. Está en la introducción. Justo la leí. Aquí está. La arquitectura no es una fortaleza, sino un puerto o un aeropuerto, un lugar desde el que embarcamos a otras destinaciones. Vemos los edificios como sensores políticos y la política como un proceso de materialización y mediatización, ¿vale? Y luego, por ejemplo, hacen cosas increíbles como hablar de una percepción material y de una estética material. O sea, en realidad sí es empezar realmente a explotar estas categorías de lo que tanto se habla en el siglo XXI, pero que no necesariamente se está haciendo. Este sujeto sí lo hace. Les quiero decir que parte de la historia, es que los quiero convencer de que primero es un gran proyecto. Parte de la historia es que este es un arquitecto, el creador, es un arquitecto israelí, al que el gobierno israelí lo invita a hacer un estudio arquitectónico en los territorios de Gaza. Publica un libro, voy a insistir, pedido por el Estado de Israel y le piden un libro, ¿vale? Cuando él regresa el libro al Estado de Israel, ¿saben qué pasa? Queman el libro. De que no le gustó la historia de lo que dijo. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo, desde la mirada del arquitecto, desde un análisis urbano, lo que estaba diciendo es la intervención israelí es violencia. Como futuros arquitectos tenemos que empezar a plantearnos qué hacer con lo que ya está ahí y cómo construir o no construir o cambiar, pero cuál es el papel del arquitecto para este siglo. Y muchas de estas herramientas, muchos de estos casos también se cuestionan esa producción material de la arquitectura. Si queremos seguir haciendo edificios inmensos en Qatar ¿no? Y presumiendo quién tiene el edificio más alto. Exactamente. Perdón, me metí. No sé, vamos cerrando. Sí, me interesa nada más saber si no hay como más intervenciones de por allá, por atrás. Había... ¿sí? Es que varios modos de primer ingreso Ajá. como dependientes, Okay. pero o sea, a mí me parece muy interesante todo porque, o sea, yo que soy de primer ingreso, ha sido muy aventurar, a mí me hace todo lo estético, pero el saber que también es como esta parte de investigación de rasgos, porque esto justo tiene que tener la conciencia de que vamos a tener en un futuro y yo sé cómo lo vamos a trabajar, como ustedes en diseño es la resolución de problemas y es totalmente Pues, o sea, sí, yo no sé qué hubiera hecho si a mí me hubiera tocado una plática de primer año, o sea, me hubiera ahorrado yo creo que 6 años que me tomó para llegar aquí. Me emociona mucho que haya personas de primer año escuchando esto. Yo te diría, aunque estemos buscando alumnos de quinto en adelante, de quinto semestre en adelante, manda tu solicitud, porque digo, hay habilidades que definitivamente queremos invitar a este taller que no se adquieren ni siquiera en los 10 semestres. O sea, por ejemplo, minería de datos, no, pero se puede enseñar y definitivamente puedes aportar en ese frente que vamos a tener en el taller. Entonces, quienes son de primer ingreso, pues no se espanten. Pero van a ver. Sí hay una capacidad de analítica, la gente que le interesan estos temas, que ha estado leyendo alrededor de cosas que tengan que ver con derechos humanos o con investigación. Vamos a dividir el salón, hay unos que van a saber. Exacto, hay unos que van a saber hacer 3D, hay unos que se van a dedicar a peinar y a analizar los acontecimientos, las imágenes. O sea, siempre hay algo que todo el mundo puede hacer. Sí. Así que por favor, todo ese grupo que está por allá atrás, que se sientan oyentes, no son oyentes, manden su solicitud si les interesa y seguro les orientará. Y también la maestría de arquitectura forense en Bolswitz. Mi grupo fue como de 24 personas, de los cuales solo 5 éramos arquitectos. Entonces, o sea, habían abogadas, periodistas, artistas, etc. Sí. Entonces, y obvio, ellos es que no sabemos modelar en 3D, no pasa nada, hacemos equipo. Yo modelo, tú haces como investigación. Sí. Está muy bien, digo, independientemente, a ver, Armando.
Sí, yo nada más agregar que uno de los objetivos, no sé si ya lo dijeron porque llegué tarde, pero uno de los objetivos de esta propuesta en conjunto que estamos construyendo es que a través de Sergio Yellis y Forensic, pues empiece aquí una semillita de algo para que en el futuro ustedes mismos tengan un nicho de trabajo, pongan su propia oficina, su propia agencia de investigación, se entreguen a otras instituciones o como consultores, y no pensar en esta limitante que tenemos muy arraigada de que el arquitecto es un proyectista estético y tiene un despacho con su secretaria y una página web. O sea, está bien si alguien lo quiere, eso seguirá siempre, pero hay otras maneras de abordar la profesión, y creo que en este mundo ya mucho más sistémico, complejo y transdisciplinar, esta es una de ellas, y que están haciendo en México y están haciendo aquí. Entonces hay que aprovechar eso. No es para que trabajen toda la vida con Forensic, es para que trabajen, aprendan y luego salgan y ustedes lo hagan por sí mismos, ¿no? Sí. Hay mucho más que decir, pero sí. Gracias por su tiempo. Agradecerle la participación. Gracias por invitarnos.